Esta temporada de verano trae muchas más sorpresas de las que esperábamos y hay que reconocerlo, nada aquí es lo que parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean, ya lo saben ustedes, siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que, pues acá Afro Chicken de este lado del micrófono platica con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, lo que me parece interesante, lo que creo que vale la pena discutir. Y bueno, pues para mi gran sorpresa, esta temporada de verano está teniendo algunos estrenos muy interesantes. Con fórmulas que en realidad ya no son muy conocidas, o sea que hemos visto repetir a lo largo de las temporadas y los años, pero que creo que por primera vez en muchísimo tiempo podemos ver como unas visiones refrescantes, nuevas, pues, tal vez no tan nuevas pues, pero sí cuando menos un poco como refrescantes, de tropos que ya se han vuelto una constante en este negocio, en este medio, digamos, pero que por lo mismo se agradece mucho que se traten, que se toquen pues de una manera un poco distinta. Y pues me parece que va a ser importante platicar un poquito sí sobre todo eso. Y bueno, el primero que quiero comentar con ustedes es este que lleva el nombre en inglés de Love is Indivisible by Twins. Esta serie que, pues sí, hablando de tropos y temáticas que ya hemos visto repetirse infinidad de veces, pues cuenta la historia de un par de hermanas mellizas en este caso, que pues están enamoradas del mismo chico, ¿no? Y bueno, decía yo, pues esto es algo que hemos visto ya repetirse numerosas veces y vamos a seguirlo viendo, por supuesto, porque además es uno de los temas como más recurrentes en distintos formatos, es decir, la sencilla idea, pues, de que el protagonista sea el centro de interés de distintas personas, de distintas mujeres. Pues es algo que, bueno, hasta tiene un nombre como género dentro del anime, que es harem. No porque necesariamente se configure un harem como tal, sino simplemente porque, pues, básicamente es esto, ¿no? O sea, la fantasía generalmente masculina, claro, de que, pues eso, de estar en el centro de la atención de distintas mujeres atractivas, ¿no? Como comentario, otra serie que parece estar en ese mismo tenor en particular es la de Alia, ¿no? La de Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian, o Roshirere, como se resume en japonés. Que pues sí, esa sí funciona, aunque no necesariamente son hermanas. En realidad, no sé, todavía hay mucho por saber, pero bueno, el caso es que esa sí opera dentro de esta lógica, ¿no? Donde aparentemente el chico que está en el centro de todo, pues es el centro de atención básicamente de todas las chicas, especialmente de la protagonista Alia. Y en el caso de Love is Indivisible by Twins, pues sí, o sea, sucede más o menos exactamente lo mismo, pero la manera en la que nos lo cuentan, que este es el punto fundamental de este episodio del podcast, es algo que se vuelve muy refrescante. En esta serie, platicándoles un poquito como de la trama más allá de esta descripción muy somera, pues primero obviamente pues nos cuentan esta historia, ¿no? Que se conocen de niños, desde muy pequeños, porque básicamente viven juntos, bueno, viven cerca, pues son vecinos, pues. Y las dos chicas, ¿no? Rumi y Nori se llamaba. Bueno, pues de inmediato parecen desarrollar un cierto interés en su pequeño vecino, en este niño, con quien van a compartir pues mucho tiempo en realidad, ¿no? Va a ser un compañero de juegos durante largo tiempo, van a acudir a la misma secundaria, a la misma preparatoria, en fin. Pero la historia es interesante porque primero se nos cuenta desde la perspectiva de Rumi, ¿no? Quien es una chica pues muy alegre, deportista, básicamente pues muy sociable, muy extrovertida, vamos, ¿no? Y que pues evidentemente se siente atraída por este niño, sí, por este chico, pero que también siente cierta inseguridad, vamos, pues porque pues él es un chico que más que a los deportes
tiende como a la lectura, a los estudios, ¿no? Es un niño como muy, muy serio. Y Rumi siente en principio que ella no tiene nada o no mucho en común con este pequeño, ¿no? Que al contrario, que su hermana es mucho más compatible en ese sentido. Siempre tienen cosas de las que hablar y demás porque pues tienen intereses más bien, pues más afines, vamos, ¿no? Sin embargo, pues al pasar de los años, ¿no? Que ninguna de las dos de alguna manera da un paso en ese sentido, pues Rumi decide tomar pues sí, digamos como que la ventaja, ¿no? Invita a este chico a salir a comprar una cosa a la combini, y pues digamos como que en este paseo, en esta salidita, le propone que sean novios, ¿no? Él pues lo toma un poquito como por sorpresa, ciertamente, pero al final de cuentas acepta salir con ella en este plan, ¿no? Y pues sí, la historia que se nos platica en ese sentido pues es la de un noviazgo ya construido en ese punto, en el que los dos pues obviamente salen más, comienzan a salir más. La hermana pues al enterarse de esto se sorprende, pero mantiene más o menos la compostura. Y pues los mantiene también un poquito como su distancia, ¿no? Sigue siendo amiga de él y obviamente buena hermana para Rumi, pero pues mantiene un poquito como la distancia como para no entorpecer esta incipiente relación, ¿no? La cosa es que después de un tiempo Rumi decide pues romper con él, ¿no? Le agradece, ¿no? el tiempo que pasaron y bueno, pues de alguna manera espera que la ruptura pues les permita regresar o revivir su relación de otra manera, digamos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde la historia se corta, ¿no? Para contarnos ahora sí la otra perspectiva, la perspectiva de la otra hermanita, que efectivamente, ¿no? Pues al igual que Rumi, pues también está enamorada de él. También pues en un momento dado no se atreve a dar ese paso en particular. Ella tiene pues como personalidad algunos rasgos que también son interesantes. No es que sea propiamente introvertida, ¿no? No es contradictorio en ese sentido como Rumi. Simplemente tiene otros intereses. A ella le interesa la lectura, por ejemplo, le interesa la literatura, le interesan como cosas que son un poquito como más contenidas. Y su personalidad, que no es introvertida, insisto, lo que sí es que es un poquito como menos llevadera necesariamente, ¿no? O sea, no se detiene mucho a decir lo que piensa, puede llegar a ser hostil, ¿no? O sarcástica, puede tener como algunas de estas características. Y eso hace que algunas personas evidentemente pues tomen cierta distancia, ¿no? Porque es como imponente en distintos sentidos, ¿no? O sea, el hecho de que sea una chica atractiva, pero al mismo tiempo muy inteligente, hace que de una manera que pues es medio de esperarse en estos tiempos todavía, muchos chicos se sientan intimidados por ella y pues a final de cuentas no se le acerquen, ¿no? Y ella da un poco como la pista de que obviamente está interesada en este mismo chico que su hermana, porque cuando dice, ¿no? Que ella solo va a enamorarse de alguien que sea mejor que ella, ¿no? O sea, de alguien que la supere, ¿no? De alguien que tenga mejores calificaciones y demás. Y pues básicamente en la escuela solo hay uno y es este personaje, ¿no? Y bueno, pues igual, ¿no? En la historia se nos muestra desde su perspectiva como una testigo un tanto distante de la relación entre el chico que le gusta y su hermana melliza. Y pues también la toma por sorpresa este momento en el que de alguna manera su hermana decide pues terminar la relación que había sostenido con él, ¿no? Y en realidad pues es aquí donde parte la historia. Y decía yo que la manera en la que se nos cuenta es que es como muy interesante porque normalmente o casi siempre lo que sucede es lo contrario, ¿no? Vemos una serie de competencia, digamos, entre las distintas interesadas, que pueden ser hermanas, como en las quintillizas, por llamar la atención de este personaje. Y pues por convertirse, digamos, como en la novia oficial, en la prometida en algunos casos, en fin, por ser de alguna manera la persona que va a estar cerca de este personaje, ¿no? Y aquí pues ya vimos a una tomar cierta ventaja o cierta delantera en el sentido de que ella es la primera en establecer un noviazgo con él, aunque después lo rompa. Y que, bueno, pues esto cambia fundamentalmente las cosas en principio, ¿no? Porque no es que sus sentimientos hayan dejado de existir, ¿no? Ciertamente.
esta historia que de alguna manera queda por ahí, pues abre la posibilidad quizá de que la otra hermana pues vamos, ¿no? Reconozca lo que siente y de alguna manera entable una relación con él, pero puede estar obviamente pues enturbiada ya por un pasado bastante reciente, ¿no? En el que él más bien fue novio de la otra hermana. Aquí la clave, que es lo que me parece como importante, es que la relación entre Rumi y este chico se mantuvo en secreto, ¿no? Solo la hermana supo de esta relación, ¿no? Y bueno, ellos obviamente pues salían de cita y tenían esta clase de relación que no era como que realmente se escondiera del todo, pero lo cierto es que pues en la escuela y demás pues no fue un asunto público, ¿no? Sino que más bien pues era una cuestión meramente privada entre estos dos y la hermanita, que era la que sabía perfectamente. Y que bueno, pues a partir de esta ruptura, pues digamos que las cosas desde un punto de vista público no cambian. Y eso me parece que es interesante. Ya en otro momento hemos hablado, me parece que cuando hablábamos sobre Takagi-san, tocábamos este tema de lo público y lo privado en cuanto a una relación pues de amor o romántica, ¿no? Que decimos normalmente, ¿no? Que en principio este tipo de relaciones operan en un nivel privado, individual, donde pues, la pareja, las personas implicadas, vamos, ¿no? Son las únicas que de alguna manera tienen algo que decir dentro de una relación como tal. Pero en la realidad no sucede necesariamente así. De hecho, muchas de estas relaciones, a final de cuentas, adquieren un cariz distinto en el momento en el que se vuelven un asunto público. Por eso es que pues de pronto ha sido tan importante gestos, sobre todo en estos tiempos de redes sociales y demás, gestos como publicar fotos juntos o las stories de Instagram o lo que sea, que de alguna manera hacen que todos los demás sepan que hay una relación especial entre estas dos personas, pues cambia mucho la percepción en algunas circunstancias, vamos, ¿no? De tal manera que pues mantener la relación en secreto para todo el mundo le quita pues esta cualidad, vamos, y pues la coloca en una situación completamente distinta. De tal manera que pues sí, desde el punto de vista de lo público, ¿no? La relación entre Rumi y este muchacho, que ya me voy a aprender su nombre, se los prometo, no, pues no es pública, nunca se supo, ¿no? Nunca existió, vamos, desde este punto de vista del ojo público. Por lo cual para nadie sería raro, ¿no? Si en algún momento pues él entablara una relación con la otra hermana, que también me voy a aprender su nombre pronto, y bueno, pues sería hasta cierto punto lógico de esperarse. Me parece que incluso Rumi piensa un poco que va por ese lado también, ¿no? Me da un poco la impresión de que pues no quería ella, digamos, como quedarse con la frustración, quería vivir de alguna manera la idea de tener una relación con él. Y entendiendo que quizá, pues a final de cuentas, la relación más compatible para él, pues es con su hermana, ¿no? Con quien a final de cuentas, pues tiene muchos más puntos en común, ¿no? Y que de alguna manera al hacerse a un lado, le cede a ella la posibilidad de entablar la relación que pues durante algún tiempo también ha anhelado. Pero bueno, la cosa es que pues desde el punto de vista de lo público, como decía yo hace un rato, pues tal vez no hay ningún problema, ¿no? O tal vez no lo habría porque nadie supo esta relación. Pero en lo privado, es decir, en el hecho de que ellos tres conocen perfectamente la historia que han compartido, pues la cosa es completamente distinta, por supuesto, ¿no? Porque a final de cuentas, pues ellos sí conocen la historia, ellos sí saben, pues, ¿no? El tipo de vínculo que han mantenido tanto desde la infancia, pues, como ahora que de alguna manera las cosas cambiaron fundamentalmente. Así que pues este arranque, que de por sí ya tiene algunas peculiaridades por sí solas, creo que es bastante prometedor. Sobre todo porque además la forma en la que se nos narró el primer episodio, que espero que de alguna manera conserve partes de esto cuando menos, nos lleva pues nos lleva más bien pues a comprender o a tratar de mostrarnos qué es lo que sucede en el fuero interno de los personajes, en este caso de las dos hermanas, ¿no? Lo sabemos cómo cada una tiene sus inquietudes, sus tribulaciones, vamos, sus dudas, cómo
pues digamos como que en el anhelo o en el deseo de acercarse, de tener una relación con esta persona, pues se expresan rasgos de su personalidad que van más allá de lo superficial, van más allá de ser la extrovertida alegre deportista o la extrovertida sarcástica e intelectual, que van más allá de esto, pues, ¿no? Van más allá de esta posición y más bien nos muestran un poquito como sus tribulaciones, sus dudas, sus inquietudes más profundas. Y esto es refrescante, ¿no? No que en otras series no ocurra, creo que de hecho pues es uno también de las características tradicionales de este tipo de series. Pero me gusta mucho que ocurra en este contexto en el que ya hay una historia previa, o sea, no es... y no es algo que vamos a descubrir más adelante, como también a veces sucede, ¿no? Que es que resulta que en el pasado pasó esto. No, o sea, aquí digamos como que estos condicionales preliminares ya están dadas desde el primer episodio. Y por eso es que los subsiguientes pueden llegar a ser muy interesantes, porque me parece que es importante o puede ser importante ver cómo se juega esta historia, pues, cómo se juega estos antecedentes, cómo de alguna manera los tres personajes viven este extraño triángulo amoroso como se le describe, ¿no? Porque pues sí, no solo es la cuestión o el problema de que sean hermanas, ¿no? Sino que los sentimientos que llevan implícitos no son necesariamente tan unívocos, ¿no? O sea, quiero decir con esto que una relación pues muy profunda o más profunda, como ya hemos platicado, por ejemplo, a propósito de Sound Euphonium, puede tener muchos rasgos que atraviesan fronteras, ¿no? O sea, que atraviesan fronteras en el sentido de que a lo mejor esquemáticamente hablando pensamos en las relaciones románticas o de amistad o de fraternidad y demás como con ciertas características muy específicas y con ciertos límites muy bien trazados. Pero pues en la realidad, ¿no? Una relación muy profunda, muy cercana, pues en realidad se salpica de un montón de características distintas, ¿no? No son tan esquemáticas, pues, ¿no? No es como que una pareja de novios solamente tenga esta dimensión sexoafectiva como tal, ¿no? Puede también tener dimensiones de amistad, dimensiones filiales, pues, ¿no? Puede tener representaciones simbólicas de otros roles en distintos momentos como tal. Entonces, pues una relación mucho más profunda tiene muchos más matices, vamos, que de alguna manera pueden ser analizados o interpretados, pues. Y en este caso, pues sí, ¿no? La manera en la que se constituye este triángulo amoroso, en el que muchas de estas distintas formas de relación de alguna manera se diluyen, pues resulta bastante más interesante. Así que, pues sí, creo que sorprendentemente esta es una de las series que voy a seguir, que no tenía planeada, por supuesto, pero que voy a seguir con mucho interés por lo menos un tiempo. Esperemos que esté a la altura de estas expectativas, porque por lo menos el primer episodio ha dejado la vara bastante alta. Pues la otra serie que nos va tomando también ya por sorpresa es Days with My Stepsister, o Gimae Seikatsu, como se llama en japonés. Pues bueno, igual que la anterior, ya conocemos bien los tropos de alguna manera en los que se basa, pues esta también toma algo que ya hemos visto innumerables veces, la mayor parte del tiempo, como series más bien de tipo ecchi, un poquito, sí, en la que pues sí, ¿no? Se juega un poco como con la fantasía de una relación romántica sexosa entre dos hermanastros, ¿no? Insisto, ¿no? Como un tema bastante recurrente en los últimos años en distintas series de anime japonesas, pero que pues con esta también, al menos el primer par de episodios, esta ya vi los primeros 2 episodios, pues tiene también una forma de narrarse y de plantearse en primera instancia bastante significativa, interesante. Aquí, bueno, pues la historia va a girar en torno a Yuta y a Saki, que como pues evidentemente ya se dijo, son hermanastros, ¿no? Esto es una cosa como muy reciente, pues, porque ellos, bueno, son adolescentes, van a la misma escuela. De hecho, ella es una de las chicas más populares. Bueno, populares es una manera de decirlo.
Es una de las chicas más llamativas en realidad. No necesariamente quiere decir que sea popular en un sentido diferente. Y él pues es un chico más bien ordinario. La cuestión es que él pues está trabajando muy duro. Él de alguna manera pues está haciendo un gran esfuerzo por reunir dinero. Trabaja como empleado de medio tiempo en una librería, pues con la intención de independizarse, ¿no? De poder pagar sus estudios universitarios y poder independizarse para no seguir de alguna manera viviendo con su padre. No porque tenga una mala relación con él ni nada, sino simplemente pues supongo que ya conoceremos más sobre el trasfondo de esto, pero pues al final del día piensa en vivir por su cuenta solo, ¿no? Por el otro lado, Saki, su hermanastra, pues es una chica, decía yo, muy atractiva, muy llamativa. De hecho, llama mucho la atención, ¿no? Que fuera de su uniforme, que de todas maneras conserva algunas de esas características, su ropa habitual es pues es característica de lo que conocemos como las gals, ¿no? Como ropa muy pues que llama mucho la atención, vamos, ¿no? Que enseña mucho, pues, ¿no? Con ombligueras, escotes, cargada de muchísimos accesorios, en fin, es muy llamativa, ¿no? A ponerlo en esos términos. Pero pues sí, ¿no? En la escuela nos enteramos pronto, tiene una cierta mala fama, ¿no? Que aparentemente, pues, los chicos, el rumor entre los chicos es que ella pues se dedica a venderse, ¿no? A vender su cuerpo para obtener dinero, ¿no? Y es como una de las razones por las cuales la mayoría de la gente pues ni siquiera se le acerca, ¿no? Básicamente nadie habla demasiado con ella, ¿no? Y bueno, no es que en realidad, ya sabemos, no es que en realidad ella sea así de ninguna manera, ¿no? Lo interesante de la manera en la que se conocen y empiezan a entablar una relación, Yuta y Saki, es que, bueno, pues primero obviamente se convierten en hermanastros sin que ninguno de ellos dos lo pida, ¿no? Sus padres se conocieron en una circunstancia aparte, decidieron entablar una relación juntos, casarse, compartir pues el departamento, ¿no? Y bueno, pues esto hace que pues sí, de manera automática, pues estos dos pasen a convivir mucho tiempo. Ahora, aquí lo interesante es precisamente esto, ¿no? Que los dos hacen desde el comienzo, prácticamente desde que se conocen, una especie de pacto en el cual van a llevarse bien, ciertamente, pero no van a involucrarse o van a tratar de no involucrarse demasiado en la vida del otro. Más bien es como dejarse llevar un poquito como por la dinámica, sobre todo para no enturbiar el entorno familiar, ¿no? El entorno de sus padres, que pues entendemos o se entiende que ambos estaban pues ciertamente bastante necesitados, ¿no? De estar en una relación, pues de encontrar, digamos, ¿no? Como una relación en la cual sentirse bien, sentirse felices, ¿no? Y digo, las condiciones de Yuta no las conocemos mucho. No sabemos por qué, por ejemplo, vivía solo con su papá. No sabemos qué fue de su mamá, si falleció, si se separaron. Eso creo que todavía no se nos revela. En el caso de Saki pasa un poco como lo mismo, pero con la condición adicional de que su mamá trabaja de noche, ¿no? Su mamá trabaja en uno de estos llamados Misu Shobai, que básicamente son como sitios de entretenimiento para adultos, ¿no? No es que la mamá se dedique a la prostitución como tal, de hecho se nos explica que se dedica a ser bartender, ¿no? Pero básicamente el tema es que, pues sí, trabaja para alguno de estos negocios de dudosa reputación. De hecho, ese es el contexto en el que se conoce con el papá de Yuta, digamos, en ese trabajo como tal. Y eso ha ocasionado que Saki haya tenido que crecer sola por mucho tiempo, vamos, ¿no? O sea que pues ella tenía que hacer sus cosas de la escuela, de su tarea, de lo que fuera, porque en esos momentos pues la madre está pues sí en casa, pero durmiendo mayoritariamente, ¿no? Porque pues a final de cuentas ella tiene que irse a trabajar pues a altas horas de la noche, y eso ha hecho que Saki haya crecido pues muy solitaria, vamos, ¿no? De tal manera que ahora pues estos dos están juntos, ¿no? Y están llegan a casa tarde, ya algo tarde, y pues de manera muy interesante pues están
solos igual mucho tiempo, ¿no? El padre de él pues sigue trabajando, se ve que tiene un horario bastante extenuante, y la madre de ella pues ya sabemos, ¿no? Que tiene que trabajar durante la noche, de tal manera que pues sí, permanecen, creo yo, ellos mucho tiempo a solas, que son pues momentos que han aprovechado para conversar, para conocerse un poco más, para establecer ciertos vínculos, ¿no? Es muy interesante que en este segundo episodio, sobre todo, ¿no? Pues por un lado vemos este momento en el que ella casi es atropellada y pues él de alguna forma la rescata y tiene que y la reprende, ¿no? Así como de pues tienes que cuidarte más, ¿no? Tienes que ser muy muy cuidadosa porque obviamente pues no quieres hacer sentir mal a tu mamá, no quieres hacer sentir triste a tu mamá, ¿no? Y por el otro lado, pues que también él tiene el valor de acercársele y decirle que, bueno, y advertirle, ¿no? Que el trabajo al que se está dedicando, después de haber escuchado los rumores, pues tal vez no es bueno para ella, ¿no? Y que si necesita dinero, pues hay otras alternativas, otras opciones. Total que, bueno, aclarado la confusión, el malentendido, porque no es que en realidad Saki se dedique a eso de ninguna manera, sino que pues es un rumor que se ha estado esparciendo y que ella no ha hecho nada por inhibirlo de ninguna forma. De hecho, va más lejos que eso, va a explicarle un poco, ¿no? Que todo este aspecto que ella tiene, que toda esta manera de distante de presentarse ante los otros es más bien como una especie de armadura, como una forma de mantener precisamente esa distancia con los demás. Y bueno, pues esto es interesante desde varios puntos de vista porque pareciera que efectivamente ella es muy consciente a partir precisamente del trabajo que su mamá realiza, de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en esta sociedad en particular, ¿no? O sea, dedicarse a lo que se dedica su mamá es de alguna manera invitar, como muy probablemente le ha sucedido en distintas ocasiones, invitar un poquito como a que, o sea, no que sea su culpa, vamos, no lo quiero decir en ese sentido, sino que ese trabajo pareciera que de alguna manera invita a otras personas con malas intenciones a acercarse a ella o a ellas, pues, ¿no? Pensando que son blancos fáciles, vamos, ¿no? Porque, pues, claro, si se dedican a este tipo de cosas, pues se la andan buscando, esa es como una mentalidad, desde luego, ¿no? Y obviamente pues Saki está al tanto de la mala reputación que tienen ese tipo de negocios, de la mala reputación que puede tener su mamá por simplemente trabajar en uno de ellos, independientemente de que existiese una necesidad económica, obviamente que de alguna manera explica que esto suceda. Bueno, el hecho de que hayan conocido al papá de Yuta, que parece que es una persona bastante decente, pues en cierto modo es un salvavidas en ese sentido. Y puede significar obviamente pues la construcción de una vida de pareja, de una vida familiar bastante más amable, ¿no? Pero decía yo que Saki, pues al estar pues al tanto, al conocer, digamos, como toda esta percepción que se tiene en torno a las mujeres, etc., ella toma una postura muy interesante, ¿no? Como la de mostrarse, pues vamos a decirlo así, sexualmente agresiva, aunque en realidad no lo sea, con la finalidad de intimidar, ¿no? De intimidar a los hombres, pues, de intimidar a que los hombres no se le acerquen tan fácilmente, ¿no? Yo creo que esto es como un arma de doble filo un poco, ¿no? Porque ciertamente esta forma de presentarse en un contexto machista como el que se nos presenta aquí, pues tiene, pues sí, digamos, como estas dos caras. Por un lado, a ciertas personas puede parecerles claro como una invitación a usarla, ¿no? A agredirla, porque pues se le puede percibir como eso, como una chica fácil, como una chica que se vende al mejor postor en ese sentido. Pero es lógico y de esperarse en cierto modo que a chicos de su edad, que obviamente pues, están menos maleados, son más inocentes quizá, de cierto punto de vista, al menos, pues sí, el aspecto de ella les intimide, ¿no? Les impida acercársele como tal, porque obviamente pues chicos adolescentes, preparatorianos de alguna manera sin mucha o con escasa experiencia sexual o romántica, pues verían a ella, o sea, la imagen que ella les transmite en ese sentido es la de una persona muy experimentada, ¿no? Que definitivamente pues está completamente lejos de su liga, ¿no? Bueno, una vez entendido pues sí, este malentendido, Yuta creo que
pues también a final de cuentas es una persona pues más bien tirando hacia la decencia. Y entonces se entiende perfectamente que pues ella está en una posición defensiva, que ella ve al mundo como un lugar sumamente hostil, ¿no? De tal manera que pues creo que puede ver para sí mismo que efectivamente, ¿no? El entablar una relación con ella, que la familia de alguna manera se constituya de manera positiva y saludable, puede ser algo muy positivo también para ella. Es decir, se trata de ofrecerle, que esto es muy importante, un espacio seguro en el cual ella pueda sentirse cómoda, tranquila, pueda estar en casa, ¿no? Las características de los dos lugares de donde provienen son muy llamativas y se van de alguna manera trazando a partir de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en el episodio, creo que es el primero, en donde se bañan, pues, ¿no? En Japón hay una... Pues muchos departamentos tienen, muchas casas tienen esta tina que se llama ofuro, y que pues la costumbre, que no necesariamente es de todos los días, pero pues es alguna costumbre de algunas familias y de algunas personas, es la de bañarse y luego pues reposar el cuerpo, digamos, en el agua caliente. La dinámica de esto, por ejemplo, es que los ofuro y la ducha están separados. Aunque estén en el mismo baño, son lugares separados. Entonces, la idea es que uno se duche, se lave muy bien, se limpie muy bien el cuerpo, y ya con el cuerpo limpio, se sumerja en el agua caliente del ofuro para reposar. De tal manera que esta agua se comparte con la familia, ¿no? Entonces, el chico, en este caso Yuta, se baña primero, pasa un ratito en el ofuro, se sale y luego le dice a ella esto, ¿no? Como bueno, pues el baño está listo. Queriendo decir que lo mismo, ¿no? O sea, que ella puede entrar al baño, darse una ducha y después usar la misma agua que él usó, que se mantiene caliente. Los ofuros modernos, por supuesto que tienen mecanismos que permiten mantener el agua calientita. Para que ella también pues disfrute, ¿no? del mismo baño como tal, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ella se lo agradece, pero le dice que no lo vuelva a hacer porque es un enorme desperdicio de agua, ¿no? Que sí, o sea, desde cierto punto de vista creo que ella tiene razón en ese sentido, pero habla del origen, digamos, o del background que tienen de alguna manera estos dos, ¿no? Mientras que para él esto puede ser normal, ¿no? O sea, tener, pues ducharse, entrar al ofuro y compartirlo con la familia, probablemente en ese caso era con su padre. Para ella no lo es, ¿no? Para ella, que viene de un entorno económicamente más desventajoso, pues claro que el gasto de agua que implica un ofuro, junto con todo lo que, obviamente el gasto de agua, los costos económicos, el gas o la electricidad que de alguna manera implica todo eso, pues son cosas a las que ella evidentemente no está acostumbrada, y que ella es mucho más frugal con el tema de los gastos como tal, ¿no? Entonces esta como advertencia es como, bueno, o sea, no, habla más bien del origen de ambos, ¿no? No tanto como un rechazo, me parece, ¿no? Y más bien aquí resulta interesante esto, ¿no? Cómo de alguna manera van entablando este vínculo a partir de la cotidianeidad, de lo que yo llamaría la soledad compartida, vamos, porque los dos están acostumbrados a esta soledad, han vivido mucho tiempo en esto. Y ahora que tienen un compañero de vida, digamos en este caso, pues tienen que aprender a vivir con eso, ¿no? Y eso implica ciertos acuerdos, como esto del baño, como esto de prepararle, de preparar comida, ¿no? Que él le dice, ¿no? Que aquí viene otra diferencia importante, ¿no? Él también creció solo, pero sin una figura materna, aparentemente. Entonces está acostumbrado a comer cosas precalentadas, preparadas, ¿no? De antemano, ¿no? Y de tal manera que al probar la sopa miso que ella hace, ¿no? Pues siente obviamente pues un calor distinto, un sabor distinto, y le pide, ¿no? Que le prepare sopa miso todos los días. Es muy divertido como de alguna manera ella le dice, bueno, esta es tu manera de declararte, de declarar tu amor, vamos. Porque, pues sí, ¿no? Porque es como una de estas frases construidas que en japonés significan esto, ¿no? Pedirle a otra persona, a una mujer, que te prepare sopa miso todos los días es más o menos equivalente a una propuesta matrimonial, ciertamente, ¿no?
Pero no, aquí la cosa es como mucho más concreta, ¿no? Él justamente ahí le habla de esto, ¿no? De que si bien suele comer sopa miso y muchas otras cosas, suele ser comida preparada, comprada, pues, ¿no? Y que pues más bien la costumbre de comer cosas preparadas en casa es algo que él no tiene. Así como ella no tiene esta experiencia tal vez del baño, de lo puro como tal, ¿no? Él no tiene la experiencia de una comida preparada en casa, ¿no? Que ella sí tiene, precisamente porque pues eso es lo que hace económica la comida, ¿no? Es prepararla en casa, ¿no? Y habla de que de alguna manera ella tuvo que aprender a hacerlo para sostenerse a sí misma en un momento dado también. Entonces aquí vemos ya el nacimiento incipiente de esta como colaboración, de este encuentro entre dos contextos distintos, entre dos mundos un poquito distintos, que me parece que va a llevar a una convivencia cada vez más cercana, a un vínculo cada vez más profundo, que ciertamente, ¿no? O sea, parece, o todo parece indicar que eventualmente nos va a llevar a una situación romántica, que es básicamente en lo que suelen terminar este tipo de series, a donde suelen llevarnos, pero que no necesariamente va a quedarse únicamente en eso, ¿no? Sino que más bien nos va a llevar de la mano en un proceso lento, pero probablemente certero, en el cual la convivencia cotidiana, la soledad compartida, estos pequeños acuerdos, el ir conociendo cada vez más el origen, las fracturas que pueda tener el otro, los irá acercando más y eventualmente llevando a entablar una relación que, insisto, puede llegar a ser romántica, pero que primero, y esto es muy importante, va a ser de familia. Y esto me parece muy bonito, me parece interesante, y hace que pues, sea una de las series que también, inesperadamente, voy a seguir con muchísima atención esta temporada. Y bueno, pues otra serie que también ha llamado mucho la atención de manera muy positiva, por lo menos desde mi punto de vista, ciertamente, es Senpai wa Otoko no Ko. Digo, en inglés la tradujeron como Senpai is an Otoko no Ko, o sea, no tiene mucho sentido porque en realidad las dos palabras importantes, digamos, del título se quedaron en japonés, que básicamente es pues como mi compañero de clase, mi compañera en este caso de una clase o de un grado mayor, es en realidad un chico, ¿no? En fin, esto es como... Esta traducción de alguna manera ya presenta como algunas cuestiones que me parece como que son interesantes, sobre todo por obviamente la historia que plantea, el tema que plantea de entrada y todo como de alguna manera se va manejando, ¿no? Si no la han visto o no saben nada, pues les platico rápidamente, ¿no? Esta serie pues gira en torno a Makoto, que es un chico de preparatoria que pues se viste como chica, ¿no? La escena inaugural, de hecho, es esta en la que su compañera de menor grado, esta Saki, pues le declara su amor, ¿no? Mientras Makoto tiene esta apariencia femenina. Entonces Saki se le declara, le pide que salga con ella. Y Makoto le responde que, bueno, pues que no puede corresponderle a sus sentimientos porque pues en realidad es un chico, ¿no? Y pues se quita un poquito como la peluca, le muestra parte de su cuerpo, pues para demostrar, ¿no? Que a nivel pues biológico corporal, pues en realidad se trata de un hombre, ¿no? Lo interesante es que esto no es pues ningún impedimento para Saki, ¿no? Al contrario, ella parece más entusiasmada todavía con la idea de que la persona que admira, la persona que quiere, pues es una persona que puede representar, o sí, puede presentarse como los dos géneros de manera indistinta. Y ella pues insiste en que le gusta exactamente igual, ¿no? A esta relación, digamos, incipiente que nace entre estos dos personajes que se conocen, a pesar de que no entablan como tal una relación romántica ni mucho menos, se suma también el personaje de Ryuji, quien es un amigo de la infancia de Makoto, quien sabe perfectamente bien pues cuál es esta condición, esta característica que tiene, y que le ha apoyado toda la vida, ¿no? Que de alguna manera ha estado protegiéndola, o protegiéndole. Aquí creo que aplica muy muy bien utilizar esta forma de hablar,
protegiéndole y pues estando básicamente a la sombra, a la sombra de Makoto, tratando de, pues sí, de ser una persona que funciona muy bien como un aliado, ¿no? Para los espectadores es muy claro que aunque Ryuji no lo pueda aceptar, pues él tiene un crush con Makoto, ¿no? Ha estado enamorado de Makoto desde siempre, toda la vida. Y pues también es una persona que le acepta así como es. Entonces no tiene mayor reparo en ese sentido, salvo que pues tal vez todavía no ha llegado el momento en el que pueda reconocer realmente y de manera muy concreta lo que siente, pues sí, por Makoto al final del día, ¿no? Y aquí hay una diferencia muy muy importante con Saki, ¿no? Que pues básicamente desde este momento en que se le declara y en los ya par de episodios que llevamos, Saki no ha dejado de demostrar de demostrar básicamente lo muy interesada que está pues sí, básicamente en que Makoto la mire e inicie con ella una relación, ¿no? Y bueno, pues fuera de este pequeño triángulo amoroso que se nos va planteando, una de las cosas más pues interesantes, bonitas, digamos, como de esta historia, bonitas y difíciles, por supuesto, es que desde ya nos está contando, pues al final de cuentas, quién es Makoto, ¿no? Y bueno, lo que se nos muestra es muy, pues es hasta cierto punto es triste, pero es muy real, ¿no? O sea, Makoto efectivamente se viste de chica. Usa el uniforme femenino, usa una peluca, de alguna manera se arregla para representar el género femenino en clase, y esto le ha ocasionado una especie de ostracismo que es muy sutil en la serie, pero que creo que es muy patente, ¿no? En la que todo el mundo sabe efectivamente de quién se trata. Todo el mundo sabe que esto es lo que hace, y si bien no parece que se metan con Makoto directamente, pues sí, es muy patente que mantienen cierta distancia, digamos, ¿no? Que no hay mayor cercanía con Makoto, ¿no? El único aliado aparentemente aquí pues es Ryuji, pero de ahí en fuera pareciera que el resto de la gente mantiene su distancia. Y bueno, Makoto además tiene que hacer algo muy particular, ¿no? O sea, todos los días al salir de la escuela y al llegar por consecuencia, va pues a la bodega donde guardan algunas cosas de educación física, donde tiene un locker, y en este locker guarda su uniforme femenino, sus cosas demás, y se cambia al uniforme masculino. ¿Por qué? Porque en casa no puede pues digamos como ser quien auténticamente es. En ese sentido tiene que ocultarle a su mamá, ¿no? Lo que es, y de hecho tiene que actuar muy conscientemente, me voy a poner aquí comillas, como actuaría un hombre, ¿no? Tiene que hacer cosas que en la cabeza de su mamá representen este papel masculino, pues, ¿no? Y así le den a ella, pues, por así decirlo, cierta paz. Aquí a mí lo que me parece pues interesante de todo esto pues es como a través de esto y de manera muy muy sencilla nos va mostrando cómo pues las personas que viven bueno, las personas que son trans pues no tienen que pues de alguna manera encontrar formas de adecuarse a la sociedad al mismo tiempo que intentan expresar pues quiénes son o cómo se sienten con mayor comodidad realmente, ¿no? Esto me parece que es muy muy importante. Y cómo de alguna manera las cosas que son como generizadas, por así decirlo, se vuelven más importantes cuando se trata de una persona que no encaja de manera más o menos regular o más o menos normal, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? O sea, fíjense cómo parece que la mamá de Makoto está muy al pendiente de que sus conductas sean masculinas. Cosa que no pasa con una persona que pues está digamos como muy, muy en la parte normativa. Es decir, que puede ser un chico que se presenta como chico, básicamente, ¿no? Un chico que se presenta como chico en distintas... Oye, una chica que se presenta como chica, vamos, para no hacer esta distinción, puede tener características que tradicionalmente se asocian a lo masculino o a lo femenino de manera cruzada, pero siempre y cuando haya una mayor conformidad, nadie se las cuestiona, no hay ningún problema, vamos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no?
tradicionalmente por décadas, ¿no? Cocinar ha sido el territorio principalmente de las mujeres, ¿no? Sobre todo cocinar en casa, porque hay ciertos lugares donde los hombres cocinen, está perfectamente bien establecido, como en los puestos de tacos, por decirlo así. Pero en casa cocinar es territorio de las mujeres. Pero si a un hombre le gusta cocinar, no está tan mal. No está tan mal visto. Al contrario, puede ser una característica positiva, desde luego, siempre y cuando se presente a sí mismo como un hombre masculino en esos términos. Porque si a un hombre que de alguna manera muestra características más tradicionalmente femeninas y además le gusta cocinar, pues cocinar forma parte ya de este contexto, de este concepto en general, en donde hay personas que pueden percibirlo como algo negativo, como algo enfermo, como algo que no debería de ser, ¿no? Y bueno, pues esto es apenas la base de un montón de problemas que ya hemos visto suceder en cuanto a las personas trans, tanto en la realidad como en la fantasía. En este caso pues, estamos hablando de una fantasía, pero que desde el comienzo sí se ha tomado muy muy en serio lo de mostrarnos de alguna manera pues cuáles son las vicisitudes de ser una persona trans, ¿no? De no conformarse de alguna forma con las expectativas de ciertas personas, y que eso implica pues dar muchos pasos extra, ¿no? Para poder ser y representar lo que uno es o con lo que uno se siente más cómodo, sin que esto necesariamente signifique la aceptación de la sociedad como tal. En el caso de Makoto, pues lo que podemos percibir que sucede pues es como una especie de tibia tolerancia, que no está mal, digamos que pues es ya una ganancia en cierto modo, pero que obviamente pues lo ideal desde este punto de vista sería que fuera pues un poquito más allá, vamos, ¿no? Que pudieran permitirle, vamos, que Makoto pudiera vivirse como se siente que es, o como su percepción lo implica, digamos, de alguna manera, y que eso no represente ningún tipo de desventaja, ningún tipo de trabajo extra, nada, ¿no? Y aquí, bueno, pues el tema de los aliados, pues es ciertamente muy interesante, ¿no? O sea, porque aquí ya tenemos a dos, por un lado a Saki y por otro lado a Ryuji, que Saki a su vez pues ya representa también una cierta disgresión en ese sentido, ¿no? Se le declaró a Makoto pensando que se trataba de una chica, ¿no? Dando a entender que podría ser gay. Y cuando Makoto le revela que pues en realidad se trata de un hombre que se traviste, ¿no? Pues Saki pues de alguna manera no solo no pierde el interés, sino que parece que gana un interés aún mayor. Es decir, que en cierto modo pues Saki podríamos pensar que pues hasta cierto punto tal vez sea bisexual, quizá, ¿no? Y que pues por eso una persona trans pues es alguien que entra perfectamente bien en cuanto a su orientación sexual. Para ella no es ningún problema como tal, ¿no? Ryuji, pues por el otro lado, que siempre ha sabido, ¿no? Que Makoto es un chico, ¿no? Pues y siempre ha tenido interés en él desde este punto de vista, ¿no? Pareciera que le es más fácil sentirse atraído por Makoto cuando lo ve vestido de chica, ciertamente, pero no parece que tampoco sea necesariamente un impedimento como tal, ¿no? O sea, quizá ahí entran en juego otras cosas que quién sabe si la serie vaya a explorar. Pero bueno, lo cierto es que sea como sea, es una serie que con su tono que gira entre lo cómico y lo melancólico, pero que al mismo tiempo nos va presentando a los tres personajes en sus características muy particulares, donde los tres a su manera transgreden lo que podríamos considerar como lo estándar o lo que se repite demasiado como tal, y que eso permite de alguna forma que se forme este pequeño grupo, este pequeño triángulo aliado de alguna forma, ¿no? Que se respeta, que se valora, que entabla una relación muy, muy bonita de alguna forma, y que creo que les permite a los tres, o les va a permitir a los tres abrirse en cuanto a las cosas que más les preocupan, les hacen sentir tristes, les hacen sufrir en cierto modo. Pues va a ser muy muy importante ahora sí que para la construcción general de la serie. Tengo muchas expectativas en lo que va a presentarnos esta historia y en lo que logre hacer, pues vamos, básicamente para adelantar estos temas que son muy muy importantes
y que, bueno, aunque hemos muchas veces comentado que en algunos aspectos de este tema de la inclusión y demás, Japón puede estar ciertamente atrás, lo cierto es que pues esto no es un tema para nada nuevo en la historia de Japón, sino que en realidad pues ha tenido y tiene muchas representaciones que ya tienen pues décadas, si no es que siglos como tal, y esta simplemente pues es una más, ¿no? Pero que de alguna manera lo pone en términos muy cotidianos, muy realistas quizá incluso, y que pues por lo mismo es una visión un poquito distinta a un problema y a una cuestión en términos generales que ya pues se ha representado en distintas obras y en distintas formas a lo largo de la historia. Así que por el momento fue una introducción más o menos somera a los temas que me parecen importantes de esta serie, pero que estoy seguro que vamos a estar comentando mucho más adelante. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible pues en diversas plataformas. Ya sea, ya saben, Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, en fin, muchas plataformas para que, pues obviamente para que lo escuchen en donde mejor les funcione, básicamente. No olviden que además tenemos pues más contenido para ustedes, tenemos pues más podcasts, los Rage Quits de Marmota, los Shuffles de Kika que ahorita andan un poquito como en pausa, esperemos que vuelvan pronto. Además de el Tadaima Live que hacemos con todo el equipo en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. Y por supuesto no se olviden que tenemos pues las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Nos escuchamos muy pronto en una siguiente emisión del Anime al Diván. Les agradezco siempre su escucha, su preferencia, sus comentarios y todo lo que hacen para que este podcast llegue a más personas, y pues que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.